Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El festín del petróleo, capítulo 2, Los 7 dinosaurios. El 28 de agosto de 1859, el aventurero norteamericano Edwin L. Drake, luego de cavar un hoyo de 30 metros en Pensilvania Occidental, encontró petróleo, inaugurando la era moderna de los hidrocarburos. Una sentencia suya habría de presidir la nueva época. El único juez de este rincón es mi Colt, de 6 tiras. La única pena de mi código es la pena de muerte. Acto seguido, toda clase de filibusteros financistas se lanzan a la conquista del subsuelo. La tierra fue perforada por doquier, abriéndose paso a bola limpia. Surgieron los primeros productores y las primeras compañías. Aunque la débil compañía de Drake quebró poco después, otros lograron fortunas explosivas, y eso que la producción diaria de cada pozo era inicialmente muy modesta. El pozo de Drake arrojaba 35 barriles, la que resultaría una broma si se lo compara con los 5.000 barriles diarios que produce el pozo Shushufindi, número 1 en el oriente ecuatoriano. Más contrastando el bajo rendimiento productivo, el precio por barril era entonces excelente, pues se pagaba $20 por cada uno, casi 10 veces el precio actual. Gracias a esto, William Barnsdall, un inglés que cavó exitosamente el segundo pozo, ganó $16.000 en 5 meses, suma que no era para burlarse en aquel tiempo. Estas fortunas se formaron especialmente con la venta de querosén, que vino a abastecer del petróleo en sustitución al más costoso que se extraía del carbón. En 1870, el escasamente conocido John D. Rockefeller funda la Standard Oil Company de Ohio, en unión de capitalistas dedicados al negocio desde hacia una década. En 1882, la firma de Rockefeller se transformó en la Standard Oil Trust, en la fusión de 40 empresas. Este trust, el primero en la historia del mundo convertido en alta gerencia de las compañías filiales, explotaba petróleo en diversos lugares de Estados Unidos, refinaba, monopolizaba el transporte del fluido, invadía el mercado internacional. Fue tan desleal y despiadada la acción de Rockefeller que pronto se vio enfrentado a numerosos e influyentes potentados. El gobierno decretó la disolución del trust, que llegó a disolverse en varias compañías sobre las cuales Rockefeller continúa manteniendo, cuando no el control. Fuertes acciones de este nido de víboras nació la compañía suya por excelencia, la Standard Oil de Nueva Jersey, fundada en 1897. El desarrollo de la Jersey y de la fortuna de su amo principal se puede medir en el siguiente registro de la compañía. Año 1858, $500. 1865, $50.000. 1870, $1 millón. 1885, $100.000 millones. 1900, $1 billón. 1910, $2 billones. Como se ve, el capital de la Jersey subió de $500 iniciales a un producto de un préstamo hecho a Rockefeller a $2 billones en 52 años. La acumulación de tal fortuna hizo que este magnate petrolero y posteriormente sus vástagos ejercieran desde el comienzo influencia decisiva sobre los gobiernos norteamericanos y su política externa. En 1904, hallándose la Unión al borde de la bancarrota, Rockefeller la salvó mediante un préstamo de $50 millones.
Muy caros resultaron los intereses que el mundo debía pagar por este préstamo. En 1901 surgen dos ávidos rivales de la Jersey sobre los ricos campos petrolíferos de Texas: la Gulf Oil Corporation y la Texas Oil Company o Texaco, que hoy operan asociados en el oriente ecuatoriano. El hecho de que su mayor accionista, Andrés Mellon, fuera secretario del Tesoro y embajador en Londres, facilitó la expansión mundial de la Gulf. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, el Trust Mellon, la Gulf incluida, registró un capital mayor a $100.000 millones. Al Trust Mellon pertenece parte de la poderosa banca de Pittsburgh, la Aluminium Company, la Coppers, la Bethlehem Steel, la Pittsburgh Steel y otros complejos metalúrgicos. En cuanto a la Texaco, está unido desde su nacimiento a la Casa Morgan y a empresas fundamentales de la economía norteamericana, como la United States Corporation. Media humanidad debe dinero a la Casa Morgan. Por la época aparecieron dos grandes empresas más, en parte controladas por la Jersey y por lo menos asociadas a ella: la Socan Mobile Oil Company y la Standard Oil Company de California, son las cuales queda formado el gran pentágono petrolero de los Estados Unidos, dentro de cuyo marco de hierro irían cayendo numerosos pueblos y centenares de millones de hombres de todas las razas. ¿Qué ocurrió, mientras tanto, con el poderoso león británico? La orgullosa Inglaterra no podía quedarse atrás, máxime cuando su flota imperaba en los mares del mundo y sus cañones aplastaban la soberanía de pueblos asiáticos, africanos y caribeños. Para algo había nacido a fines del siglo pasado el holandés Hendrik Deterding, conocido como el Napoleón del petróleo, un genio de las finanzas que desde muy joven se puso al timón de la compañía holandesa Royal Dutch. Entre los célebres conquistas de este empecinado aventurero se encontraba el inmenso mercado chino. Existían 100 chinos por cada holandés, si no eran más. A la época se hallaba un auge la compañía inglesa Shell Transport and Trading Company, organizada en 1830 por el banquero Marcus Samuel en el afán de traficar con toda clase de productos ingleses y asiáticos, tales como perlas, porcelanas, etc. Los dos hijos de Samuel asumieron el mando del negocio en 1874 y la ampliaron hacia la producción de petróleo en el Lejano Oriente y la venta de petróleo ruso en diversos países. La necesidad de vencer el agresivo expansionismo de la Jersey llevó a la fusión de la Royal Dutch con la Shell en 1907. Si la Jersey llegó a controlar 221 empresas subsidiarias, la Royal Dutch Shell llegó a poner bajo su férula a 121. Y al igual que su rival, ni produce petróleo, ni lo refina, ni lo vende por sí misma. Los dos son la cumbre dorada de dos imperios petroleros. Supergerencia, superestado mayor, y por tanto no se ocupan de tareas plebeyas. Estas son efectuadas por las filiales. La participación inglesa en el asalto al petróleo del mundo no se circunscribe a los manejos de la Royal Dutch Shell. Junto a esta se encuentra la British Petroleum, formada en el aporte de capitales privados y de capitales propios del almirantazgo de Su Majestad. Esta compañía, conocido por sus siglas BP, tiene su origen en la Anglo-Persian, que en 1908 se apodera del petróleo iranio, para luego adoptar el nombre de la Anglo-Iranian, y desde 1954 el actual
la Royal Dutch Shell y la BP se han unido frecuentemente para librar juntos la guerra contra los empoderados norteamericanos del petróleo, porque desde el comienzo se trató de una verdadera guerra. En el mejor estilo de las películas gangsteriles de Estados Unidos, los motivos de los choques han sido principalmente dos: la posesión de los recursos petrolíferos y la captura de los mercados internacionales. El escenario de esta guerra fue el mundo entero, y los soldados victimados casi todos los pueblos. Personalmente, Deterring se jugaba entero en todos los frentes en ocasiones contra Holanda e Inglaterra, las patrias de su poderío. Luego, en la Primera Guerra Mundial, los gobernantes franceses se declararon uno de los más potentes colaboradores industriales en la defensa de Verdún y de las dos victorias de Narme. Años después apostaba su fortuna a Alemania y al ascenso del nazismo, cuando murió en febrero de 1939 al ser enterrado en alguna gusanera germana. El representante de Berlín pronunció este responso: en nombre del Führer Adolf Hitler, te saludo, Heinrich Deterring, gran amigo de los alemanes. En algún momento el Napoleón del petróleo había concebido la idea genial de pactar con sus adversarios más poderosos, la Jersey y la Anglo-Persian. Hoy BP, a tal fin, invitó a los representantes de las dos compañías a una partida de caza en sus dominios imperiales de Achanacarry, Inglaterra, partida que tuvo lugar en 1928. La pieza objeto de la cacería no fue ningún pato silvestre, sino la soberanía del orbe entero. El acuerdo de Achanacarry, al que luego se sumaron la Gulf, la Texaco, la Socani y la Standard de California, llevó a la constitución del Gran Cartel Internacional del Petróleo, una especie de trust de los trusts. Los puntos convenidos tenían principalmente relación con el mantenimiento de los precios a escala mundial, el reparto de zonas de influencia, medidas para evitar la superproducción y para combatir las nacionalizaciones donde quiera que se presentesen. La revolución de los soviéticos había expropiado a estas compañías. Lo de los precios fue respetado, lo mismo que los arbitrarios encaminados a limpiar la producción, de imponer a los pueblos el dogal petrolero. En cuanto a las fuentes de hidrocarburos y a las zonas de influencia, la guerra continuó, si bien de modo enmascarado, utilizando siempre que era posible la diplomacia en vez de la fuerza. Hemos dicho anteriormente que hoy quienes sostienen que el petróleo es el resultado de materias orgánicas, animales y vegetales descompuestas en miles de milenios. De ser así, al servirnos hoy un bistec de petróleo, estaríamos sirviéndonos un suculento plato de dinosaurio o de algún otro gran reptil ya extinguido. Esto no es seguro, pero en cambio es completamente cierto que del petróleo han brotado descomunales dinosaurios que la devoran todo y que devastan la tierra a su paso. Son los monopolios del petróleo. Los grandes dinosaurios petroleros son 7, 5 norteamericanos, un inglés y otro anglo-holandés. Luego del acuerdo de Achanacarry, las 7 se han integrado cada vez más decididamente en el cartel internacional creado por el genio diabólico de Deterring. Una ligera visión del poderío del cartel y de los 7 dinosaurios es inexcusable, puesto que en conjunto se han dado cita para el festín del petróleo ecuatoriano. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte.
También ayúdame compartiéndolo con tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.